Buenos días. La polémica de los pasos a nivel ha vuelto a estallar. Ayer en Lorca, 14 inmigrantes ecuatorianos iban a su trabajo en una furgoneta de solo 8 plazas. 12 de ellos murieron cuando el tren de cercanías que une Murcia con Águilas arrolló la furgoneta en la que viajaban. Iban a trabajar muy temprano, a recoger brócoli a una explotación cercana. Solo se salvó el conductor y una niña de 13 años que iba al campo para sustituir a su madre, que está enferma. Los dos están ingresados. En ese paso a nivel de Lorca no hay barreras, solo tiene señales verticales porque es de los de tipo A, es decir, de los que están en una zona rural con mucha visibilidad y poco tráfico. Con la muerte de estos trabajadores vuelven las críticas y se habla otra vez del peligro de estos pasos de ferrocarril y de las condiciones en las que viven los inmigrantes en nuestro país. Esta tarde a las 4 el obispo de Murcia oficiará un funeral por las víctimas. César, buenos días. Buenos días, Leticia, y buenos días también a todos. Hoy los ganaderos españoles y los consumidores vamos a estar muy pendientes de un laboratorio de Zaragoza, del Laboratorio Nacional de Referencia. El único en España especializado en realizar análisis de encefalopatías espongiformes transmisibles. Y vamos a estar atentos porque en unas horas ese laboratorio podría tener los resultados definitivos de los análisis realizados a las 2 reses descubiertas en la provincia de León, sospechosas de tener el mal de las vacas locas. Tanto si sale que sí como si sale que no, el director de ese laboratorio, Juan José Badiola, asegura que en nuestro país la situación no es preocupante porque para hablar de epidemia, dice Badiola, tendrían que haberse detectado entre 50 y 60 casos del llamado mal de las vacas locas. Y tampoco nos olvidamos del sufrimiento de los familiares de los montañeros muertos en los Pirineos. A esta hora vuelven a buscar por 5º día consecutivo a las últimas 3 mujeres que quedan por rescatar en el Pirineo catalán. Ayer se encontraron 2 cadáveres más. Los enfermos de cáncer de laringe abren un macroproceso contra las empresas tabaqueras. Dicen que son las culpables de su enfermedad y les piden 4.000 millones de pesetas de indemnización. Italia, Bélgica y Portugal piden explicaciones a la OTAN por la muerte por cáncer de sus soldados destinados en los Balcanes. El Ministerio de Defensa español insiste en que nuestras tropas nunca estuvieron en zonas bombardeadas. Rebelión en la Copa del Rey. El modesto Guadix elimina al líder de la Liga. 5 equipos de segunda y 3 de segunda B se cuelan en los octavos de final. De los 20 equipos de primera que empezaron la competición, ya solo quedan 8. Un paso a nivel ha sido una vez más el escenario de la tragedia. 12 inmigrantes ecuatorianos dejaron ayer la vida en uno de Lorca, Murcia. Iban a trabajar a una explotación agrícola. Viajaban 14 en una furgoneta con capacidad para 8 y no vieron que llegaba el tren. Solo se salvaron 2. 7:40 de la mañana. Una furgoneta con trabajadores ecuatorianos pasa por aquí rumbo a la huerta. Al llegar al paso a nivel, cruza la vía en el momento en que pasa un tren. Con el impacto, la furgoneta sale despedida a unos 200 metros. De sus 14 ocupantes, se salva una chica de 13 años con heridas leves. El conductor está grave. El resto, 12 personas, murieron en el acto. Mi esposa, como le decía, estuvo esperando la furgoneta y al ver que no llegaba, se ha comunicado por teléfono al trabajo y el trabajo le han avisado que llame al chofer y mi mujer ha marcado y ha estado timbrando el teléfono y ha contestado a algún guardia civil y le ha dicho que ha pasado esto. El tren de cercanías Águilas, Lorca, Murcia pasa 6 veces al día por aquí. Es un tramo de gran visibilidad, con una recta de 4 kilómetros. Al llegar al paso a nivel, el maquinista pita. Pero esta mañana apenas se ha sentido el tren pitar, como pasa siempre pitando mucho. Y pasas pitando y un pitío y se da ¡pah!, como cuando se derrumba un pueblo. El tren quedó cruzado en la vía y tumbado de un lado. Los 30 viajeros llegaron a Murcia en autobús. La única herida es una anciana con una crisis nerviosa. Pues ha sido dantesco, ha sido bastante trágico porque la furgoneta estaba totalmente destrozada y había como 7 o 8 cadáveres allí. Y bueno, entre el desconcierto del momento ha sido un poco duro. Venía leyendo y de repente el tren empezó a bambolearse, me tiró delante, me abracé a los asientos de delante, me di un golpe, he perdido gafas y todo, y me han sacado entre 3 personas porque había quedado como en un precipicio.
En España ahora mismo quedan más de 2.600 pasos a nivel sin barrera. En los últimos 20 años, más de 200 personas han muerto en esos cruces de la vía del tren. Con la tragedia de ayer en Lorca se ha vuelto a cuestionar la seguridad de esos pasos de ferrocarril. De los más graves que se recuerdan en los últimos años, este en el que un autobús escolar cruzó un paso a nivel sin barreras. 15 personas murieron, 10 eran niños. 6 años después, una ambulancia era arrollada por una locomotora cerca de Almería y morían 7 personas. Y así una larga lista de accidentes que tienen a estos pasos como escenarios culpables y discutidos. Hay casi 4.000 abiertos en todo el país. Más de la mitad funciona sin barreras, con el solo aviso de señales verticales, como el de Lorca. Renfe dice que son los que están en caminos rurales, donde hay poco tráfico, y recuerda que ante un paso a nivel hay que parar siempre y asegurarse de que no hay peligro a la vista. La velocidad de los trenes es superior, el parque automovilístico también ha aumentado. Esto implica que ese trabajo de supresión de pasos a nivel que estamos llevando a cabo se tenga que de alguna forma agilizar. En los últimos años se han suprimido casi 2.000 pasos, los que más tráfico tenían. La mayoría se cambia por puentes o vías subterráneas. Hasta que desaparezcan todos, irán mejorando su seguridad con más protección, señales acústicas y mayor visibilidad. La comunidad de Murcia es el dorado para los inmigrantes ecuatorianos. Allí son los más numerosos y en Lorca son casi el 20% de la población. Es lo que dicen las cifras oficiales, pero las organizaciones no gubernamentales piensan que son incluso muchos más. Alguno de estos sí que es contratado, ¿no? Nada, este es hijo mío, ese también, el otro es mi cuñado y esta es la mujer que es socio. Y aquí hay... y este es novio de su hija. ¿De vez en cuando contratan a No, alguien? yo no contrato a nadie. No. Yo no contrato a nadie. Ya. Yo contratar no contrato a nadie. Solamente que ese hombre yo le echo un día y él me lo echa a mí. Pero nosotros no contratamos a nadie. Nadie aquí quiere reconocer, aunque sea evidente, que da trabajo a inmigrantes sin papeles. Lo cierto es que solo en Lorca habrá quizá más de 14 o 15.000 y que en toda la comunidad autónoma de Murcia son 20.000 los inmigrantes que han solicitado que se legalice su situación. El presidente de las cooperativas agrícolas de Murcia conoce muy bien lo que pasa y tiene las ideas muy claras. Se les paga un salario normal. Lo que ocurre es que aquellos inmigrantes que no tienen su documentación en condiciones para poderlos dar de alta, pues no se puede cotizar a la Seguridad Social por ello. Los inmigrantes son queridos y desde luego necesarios en estas tierras. Ellos están, dicen, aquí contentos. Otra cosa son los salarios. Nosotros siempre ganamos menos. Para los que ganan aquí siempre ganamos menos. En mi caso sí. En mi caso sí, parece que me están pagando lo mismo. No nos pagan igual. ¿Cuánto menos? A veces nos pagan unas 100 pesetas menos, así. Tenemos que trabajar por la necesidad. En todo caso estamos en una situación mejor que la del Ecuador. Hoy puede ser el día en el que nos digan que en España hay 2 nuevos casos de vacas locas. Si así fuese, ya serían 4 los detectados en nuestro país. Nos lo dirán en el Laboratorio Nacional de Referencia que está en Zaragoza. Él es el único que tiene potestad para determinar si las reses examinadas padecen o no la encefalopatía espongiforme bovina. Llevan ya unos días trabajando analizando los cerebros de las 2 vacas de León sospechosas, una nacida allí y la otra de madre austríaca. Si finalmente nos dicen que padecen el mal, más de 200 animales, los que han estado en contacto con ellas, tendrán que ser sacrificados. Me exigen que hay que matar todas estas. Yo me he dejado de piedra, porque claro, es donde tengo yo una producción para comer. Pero la ley está así, vete a ver. Laurentino es un ganadero leonés de Quintanilla de Rueda. Ya es mayor y es su hijo quien cuida de las 60 vacas que tienen. No sabe qué va a pasar con su futuro porque le han dicho que va a tener que sacrificarlas a todas. Una de las 2 vacas, la de descendencia austríaca, se la vendió él a un ganadero del norte de León, de Las Salas. La cabaña de este es algo mayor, 160 reses, pero está en la misma situación. Y también una tercera explotación leonesa de Algadefe. Nos han dicho que pertenece al alcalde y que la supuesta vaca loca, una frisona de 5 años, se llama Matosa. Él sí teme que el contagio venga de los piensos. Ya no los usa, pero lo hizo hace tiempo. Las fábricas de piensos las tenemos perfectamente identificadas. Como digo, ya se han tomado muestras y estamos procediendo a los análisis. A las 2 vacas se les detectó el mal aquí, en la incineradora de Cabreros del Río. No llegaron, por tanto, al consumo humano. Pero el miedo es libre y los que viven de esto temen lo peor.
La alarma sí es un tema realmente serio, es importante, pero la alarma entiendo que es excesiva, esto no es Chernobyl. Donde también sigue la alarma es en la localidad gallega de Mesía. Allí vecinos y ganaderos mantienen desde hace unos días un pulso con la Xunta. Esta ha improvisado un cementerio vacuno en una cantera porque la incineradora gallega no da abasto. Parece mentira que sigan insistiendo en ello, puesto que estamos viendo a través de los medios de comunicación y de todos los vecinos y de toda la gente que ha pasado por aquí estos días que el sitio no reúne en absoluto las condiciones necesarias para este tipo de actuaciones. Y a todo ello, desde Cataluña llega un balón de oxígeno. La Generalitat se ha ofrecido a incinerar las reses que los gallegos no puedan, pero con una condición. Tras la quema, las harinas serán devueltas a casa, a Galicia. Y todos seguimos también muy atentos de la búsqueda de los montañeros que aún quedan por rescatar de las cumbres nevadas de los Pirineos catalanes. Han pasado 5 días y las esperanzas de encontrar supervivientes se desvanecen. Los equipos de rescate, cada día más numerosos, intensificarán hoy la búsqueda de las 3 personas que todavía no se han podido recuperar en el monte Balandrau, en el Pirineo gerundense. Ayer cerraron la jornada de rescate recuperando 2 cuerpos. Primero el de Josep Miralles, de 50 años, que estaba cubierto por una capa de unos 3 metros de hielo. Un perro adiestrado de la policía fue quien dio la señal de alarma para que excavaran precisamente en aquella zona. Uno de los perros, de los 6 perros que participan en la búsqueda, ha olfateado algo. Posteriormente, con un detector electromagnético, daba la confirmación de que podía haber alguien y se ha encontrado al desaparecido debajo de 3 metros de nieve. Posteriormente encontraron el cuerpo de Josep Artigas, de 36 años. La capa de hielo en este caso era de poco más de 1 metro. Del grupo de 3 excursionistas solo falta localizar a la esposa de Miralles. La búsqueda la intensificarán en el mismo lugar donde se encontraban sus 2 compañeros de grupo. Más abajo, en el torrente de la Fonlletera, buscarán a las 2 esquiadoras que completaban el grupo de 5 personas. El mal tiempo también complicó el rescate a última hora de ayer y la previsión es que hoy también dificulte los trabajos, a los que se van a sumar todavía más profesionales y también voluntarios venidos desde diferentes puntos de España y de Francia. La montaña sin duda puede ser peligrosa y más si cabe en invierno. Precisamente desde Protección Civil nos avisan de que hoy aumentará el peligro de aludes en el Pirineo catalán porque va a nevar a partir de los 800 metros. Por eso, antes de subir a la montaña es necesario tomar algunas precauciones. En cimas superiores a los 2.000 metros, Protección Civil anuncia que hay riesgo muy fuerte de que se produzcan aludes. La abundante nieve caída en los últimos días está provocando numerosas avalanchas, especialmente en el Pirineo. Son aludes de calidad polvo que arrastran gran cantidad de nieve. Si además hay fuerte ventisca, los sepultados son muy difíciles de localizar. Y si hay mucha ventisca, si hay las condiciones climatológicas son bastante adversas, entonces nos suele costar bastante llegar hasta la zona. Y una vez en la zona, como los perros en estos casos no nos resultan muy operativos, tenemos que ser nosotros las personas las que empecemos a sondear. En Cataluña y Aragón desde hace varios años se realizan cartografías y previsiones de riesgo. Si hay condiciones extremas, lo mejor es no salir, pero si se sale, hay formas de reducir el riesgo. Como por ejemplo, pues ir por lomas en vez de por valles. Eso es una cosa muy importante porque claro, los aludes van hacia abajo y si tú ya estás arriba, pues mejor. Hay muchas otras cosas de si hay un sitio concreto que hay mucho peligro, pues pasar separados, porque mejor que coja a uno solo que a todo el grupo, etcétera. En tiempo de riesgo se colocan avisos de aludes, pero es imposible acceder a todos los picos. Sería imposible y lo único que se puede optar por sistemas preventivos puntuales. Ya lo saben, estos días es peligroso salir a la montaña. Si lo hacen, infórmense antes. Sepamos ahora qué tiempo nos espera. El temporal de viento va a seguir azotando hoy el norte y el Mediterráneo. Desde luego no parece que esos vientos vayan a amainar, aunque quizá ya de cara a la tarde-noche pues sí lo puedan hacer en algunos puntos de Levante y también en el archipiélago balear. Pero además, junto al viento, pues hoy volverá a ser un día de lluvias. Eso sí, van a ser mucho más débiles y aisladas que las que hemos tenido durante estos últimos días. Vamos a ver en la secuencia de imágenes cómo ese frente que ayer recorrió buena parte de la península, dejando precipitaciones a su paso en buena parte del país, se fue alejando hacia zonas más orientales, de tal manera que ya en estas últimas horas tan solo afecta a algunas zonas del
cuadrante nordeste de la península, también a Baleares, y podemos observar cómo nuevas masas nubosas han comenzado a aproximarse hacia el suroeste de la península, de tal manera que las nubes durante esta mañana todavía podrían dejar algunas precipitaciones, ya lo están haciendo incluso en zonas de Andalucía. Vemos cómo tras el paso de ese frente los cielos se han ido aclarando, aunque en algunos puntos pues persisten algunas brumas e incluso bancos de niebla. Pero vamos a ver el mapa previsto para hoy al mediodía. Previsiblemente ese frente se situará ya en la zona del Mediterráneo, ya no ejercerá su influencia sobre nosotros. Tendremos un anticiclón situado en el norte de África, que se va a extender sobre todo afectando al sur de la península ibérica y también a Canarias, mientras que por el norte tendremos bajas presiones relativas y además, tal y como podemos observar, esos vientos seguirán soplando con fuerza. Por tanto, el día de hoy pues tendremos que hablar de cielos nubosos con algunos chubascos por lo general de carácter débil y aislado afectando a buena parte de la península. Esos chubascos irán desapareciendo en el transcurso de la jornada tanto en Extremadura como en Andalucía. También durante estas primeras horas todavía son posibles algunas lluvias de carácter débil en Baleares que también terminarán por desaparecer, mientras que ya por la tarde irán creciendo las nubes por el noroeste, de tal manera que las lluvias podrían ser localmente moderadas en Galicia, en puntos de Asturias y también en Castilla y León. La cota de nieve la vamos a situar en torno a los 1.400 metros de altitud, subiendo la cota hasta incluso los 1.800 en el norte de la península y hacia los 2.000 metros, sobre todo en zonas montañosas del interior peninsular. Las temperaturas en la jornada de hoy tienden a subir en casi todo el país y esos vientos, como les decíamos, afectando sobre todo a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, a Castilla y León, a las comunidades de Valencia y Murcia y también al archipiélago balear. Y vamos ahora a ver cómo se presenta la situación en el resto del continente europeo. Por lo general, el ambiente sigue inestable a consecuencia de esos frentes que siguen llegando hacia la zona, con lluvias que incluso podrían ser localmente intensas y atención con los vientos que sobre todo arrecian en puntos occidentales de Europa. Nada más de momento. Hasta luego. Los procesos contra las tabacaleras han llegado a España y lo han hecho con una primera demanda colectiva. La han presentado las asociaciones de afectados de cáncer de laringe, son más de 1.000 y culpan a la industria del tabaco de su estado de salud. Reclaman 4.000 millones de pesetas. Los 4.000 afectados por cáncer de laringe que hay en España hacen responsable de su enfermedad a 5 empresas fabricantes y una distribuidora de tabaco. En esta primera demanda civil presentada en Barcelona, firmada por casi 700 afectados, reclaman 500 millones para comprar un local digno donde los miembros de la Asociación Española de Laringectomizados reciban la atención necesaria y 30 millones anuales para sus gastos. Para nosotros, para lucrarnos de una perra, es para los que vienen detrás poderlos atender y tenerlos de buenas condiciones, con psicólogos, psiquiatras, médico, en fin, todo lo que haga falta. En León también han acudido a los tribunales una representación de los 500 afectados y en los próximos días se presentarán demandas contra las empresas tabaqueras en 12 ciudades españolas más. Los argumentos son los mismos. El tabaco es nocivo y la nicotina crea una adicción que hace que fumar no sea un acto libre. Si se pone a la venta un producto defectuoso y causa un daño, existe una ley que es la 2294 que dice que las personas que han tenido daño por consumir ese producto defectuoso tienen que ser indemnizadas por ello. De momento las tabaqueras están tranquilas, aseguran que cumplen todas las normas legales y que la ley española nada tiene que ver con la ley americana. Hay otro caso que afecta muy seriamente a la salud y que se extiende. Además de Italia, otros 2 países, Portugal y Bélgica, piden ya explicaciones a la OTAN sobre las muertes por cáncer de soldados destinados en los Balcanes. El Ministerio de Defensa español insiste en que la zona donde están nuestras tropas no ha sido nunca bombardeada. Giuliano Amato ha sido el primer líder europeo en elevar el tono del debate sobre el ya denominado síndrome de los Balcanes. El primer ministro italiano ha pedido a la Alianza Atlántica una investigación sobre las muertes por leucemia. Sabíamos que el material era peligroso si se manipulaba, por ejemplo, junto a una herida abierta, pero no en condiciones normales, ha dicho Amato. La sospecha recae en el uranio empobrecido que portan en su vértice los proyectiles de la OTAN. 6 soldados italianos y un portugués que estuvieron destinados en Kosovo y Bosnia han muerto de esta enfermedad. El Consejo Atlántico y el Comité Político de la Alianza abordarán el problema en su reunión del próximo martes. Portugal y Bélgica han pedido también una investigación internacional. Aunque las tropas belgas no estuvieron en contacto con las armas, 5 militares que estuvieron en los Balcanes han fallecido de cáncer. Varios miles de veteranos de la Guerra del Golfo también sufrieron enfermedades provocadas, al parecer, por los gases tóxicos. En Irak, las autoridades han denunciado que el número de cánceres infantiles se elevó tras el conflicto. En Oriente Próximo parece que le quieren dar un respiro a la paz. Los palestinos han aceptado con reservas el plan de paz de Clinton y ante ese gesto los israelíes han enviado un representante a Washington.
Con muchas reservas, Yasser Arafat ha aceptado el plan de paz de Clinton como base para las negociaciones. Hoy, en el Cairo, se reunirá con los representantes de los países árabes. Buscará su apoyo para negociar con Israel. El primer ministro israelí, Ehud Barak, se muestra escéptico, pero ha enviado a un representante a Washington para obtener más datos de las conversaciones con los palestinos. El principal escollo para la paz es la violencia que viven los territorios ocupados. Aún no hay avances significativos, pero parece que ambas partes podrían enviar sus negociadores por separado a Washington para hablar con los estadounidenses la semana que viene. Una de las soluciones que se barajan es la de crear un comité tripartito formado por palestinos, israelíes y estadounidenses para reducir la violencia. Ayer mismo el ejército israelí bombardeó una zona fronteriza con el Líbano en respuesta a un ataque contra una de sus posiciones militares. Para las bolsas hoy puede ser un día de euforia. Ya lo fue ayer en Estados Unidos, donde la bajada de los tipos fue acogida con entusiasmo por Wall Street. Y todo indica que Europa seguirá el mismo camino hoy. En cambio, en Tokio no ha sido así. El índice Nikkei ha perdido casi 95 puntos en la primera sesión del año de la bolsa nipona. Luis Lianes nos cuenta lo ocurrido en Nueva York y lo que podemos esperar hoy del mercado madrileño. Buenos días, Luis, cuéntanos. Buenos días. De nuevo, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ha sabido interpretar como nadie las señales de la economía americana. Y de nuevo, los mercados puestos en pie han ofrecido una cerrada ovación al dueño del secreto del milagro americano y a su sorpresiva decisión de rebajar medio punto los tipos de interés para exfoliar una economía que se desacelera con brusquedad. En pie se puso el Nasdaq para ovacionar a el maestro porque vertical fue la subida, vertical e histórica. El Dow Jones fue más parco y no supo mantener los 11.000 puntos al cierre. Aquí la fiesta se celebra hoy, sin embargo los mercados ya hicieron gala de sus ganas de subir porque con el batacazo del Nasdaq en la víspera fueron capaces de cerrar en positivo. Hoy a vueltas con Endesa e Iberdrola y los rumores sobre una posible ruptura de las negociaciones de fusión. También atentos a Celtia, que se recupera con fuerza, y a Terralicos como representante de los valores.com tras los avances del mercado tecnológico americano anoche. En fin, hoy puede ser un buen día para los mercados de valores. Como están o como estaban las cosas en la bolsa, es al menos un motivo de celebración. Si no hoy, nunca. Buenos días. Los que sin duda están cotizando al alza son los equipos de segunda división. En estos momentos en la Copa del Rey solo quedan 8 equipos de primera. Se han colado en la siguiente ronda 5 de segunda y, lo que es más sorprendente, 3 de segunda B. Fiesta por todo lo alto en Guadix para celebrar la clasificación del conjunto local ante el líder de la primera división, el Valencia. Desde el pitido inicial la posibilidad de la gesta rondaba el estadio municipal. Y así, a los 39 minutos, los locales ya se imponían por 3-0, gracias a los goles de Pollo, Pichi y Samuel. Vicente, al filo del descanso, anotaba el único gol valenciano. En la segunda mitad se intercambiaron los goles en una y otra portería, hasta el empate a 4 definitivo. La lotería de los penaltis favoreció al conjunto más humilde, y un fallo de Angulo clasificó al Guadix para los octavos de final. El Torrelavega, otro conjunto de segunda B, acompañará al Guadix mañana en el sorteo al eliminar a Las Palmas. Los cántabros han eliminado ya a 2 primeras y mantienen vivo el sueño de la Copa. Ayer, Chili se convirtió en el gran protagonista. 2 goles suyos eliminaron a los canarios. El Tenerife remontó un difícil partido y se impuso con justicia frente al Deportivo. Los gallegos, vigentes campeones de Liga, se adelantaron en el marcador con un gol de Scaloni. Pero los canarios no arrojaron la toalla y, apoyados en Hugo Morales y Simuntenkov, certificaron su clasificación. El Leganés escribió ayer en Butarque una página para la historia, ya que gracias a los goles de Merino y Trigueros, los pepineros se han clasificado por primera vez para los octavos de final de la Copa. El Atlético no pasó problemas para superar a Osasuna. Los rojiblancos aprovecharon sus ocasiones y Juan Gómez anotó su primer gol en España. Tras el descanso, la calidad de Correa, que anotó 2 golazos, fue suficiente para dejar en la cuneta al conjunto navarro. Sufrió el Rayo más de lo esperado en Toledo y los franjirrojos únicamente lograron perforar la meta local gracias a un gol en propia meta de Villarreal. El Ceuta puso el corazón, pero se estrelló una y otra vez con la calidad blaugrana. Alfonso, por partida doble, volvió a marcar 17 partidos después y el Barcelona se clasificó para octavos sin problemas. Proponemos ahora un viaje al antiguo Egipto sin salir de Madrid. Un paseo por los tiempos de Amón e Isis, por el templo de Devot. Un mundo lejano donde los niños esperan estos días a los Reyes Magos entre jeroglíficos y tocados de faraón.
Conocer algunos misterios del antiguo Egipto, como los que esconde el templo de Debod, también puede ser un juego divertido. Estos jóvenes visitantes se han disfrazado con las joyas y tocados de los antiguos faraones antes de entrar al monumento dedicado a los dioses Amón e Isis. Los han fabricado ellos mismos en el taller que el Ayuntamiento de Madrid organiza durante todo el año para las escuelas. Es el paso previo para acercarse a esta civilización milenaria. Presentárselo, hacérselo estas visitas de forma lúdica, de forma amena, para que ellos no consideren que esto es un rollo, sino que es una cosa divertida, una experiencia divertida, aparte que también aprenden pues una pequeña terminología, ¿no? La diosa cobra, la diosa buitre, que les protegía. Hay gente y niños sobre todo, que los museos se aburren un poco porque son muy serios y entonces con los talleres aprendes y te lo pasas bien. El juego concluye en el interior del templo, que originalmente estaba situado al sur de Egipto. Hace 30 años fue desmontado y donado a España por la UNESCO para salvarlo de quedar sumergido bajo la presa de Asuán. Cuando amanecía, el sacerdote que tenía que venir a atender al dios... Ahora los niños escuchan boquiabiertos en Madrid, que representa el lenguaje jeroglífico, y convierten en aventura el acceder a la cámara secreta de los tesoros del templo. Es una forma apasionante de estudiar durante las vacaciones. En 4 minutos más o menos volvemos con más información. Será las 8 en punto. Hasta ahora.
Buenos días de nuevo. Ya saben que aquí en el Telediario Matinal les informamos desde las 7:30. La polémica de los pasos a nivel ha vuelto a estallar. Ayer en Lorca, 14 inmigrantes ecuatorianos iban a su trabajo en una furgoneta de solo 8 plazas. 12 de ellos murieron cuando el tren de cercanías que une Murcia con Águilas arrolló la furgoneta en la que viajaban. Iban a trabajar muy temprano a recoger brócoli a una explotación cercana. Solo se salvó el conductor y una niña de 13 años que iba al campo para sustituir a su madre, que está enferma. Los dos están ingresados. En este paso a nivel de Lorca no hay barrera, solo tiene señales verticales porque es de los de tipo A, es decir, de los que están en una zona rural con mucha visibilidad y poco tráfico. Con la muerte de estos trabajadores vuelven las críticas y se habla otra vez del peligro de estos pasos de ferrocarril y de las condiciones en las que viven los inmigrantes en nuestro país. Esta tarde a las 4, el obispo de Murcia oficiará un funeral por las víctimas. César, buenos días otra vez. Buenos días de nuevo, Leticia, buenos días también de nuevo a todos ustedes. Hoy los ganaderos españoles y los consumidores vamos a estar muy pendientes de un laboratorio de Zaragoza, del Laboratorio Nacional de Referencia. El único en España especializado en analizar casos de encefalopatías espongiformes transmisibles. Y vamos a estar atentos también porque en unas horas ese laboratorio podría tener los resultados definitivos de los análisis realizados a las 2 reses descubiertas en la provincia de León, sospechosas de tener el mal de las vacas locas. Tanto si sale que sí como si sale que no, el director de ese laboratorio, Juan José Badiola, asegura que en nuestro país la situación no es preocupante porque para hablar de epidemia, dice Badiola, tendrían que haberse detectado entre 50 y 60 casos del llamado mal de las vacas locas. Y tampoco nos olvidamos del sufrimiento de los familiares de los montañeros muertos en los Pirineos. A esta hora vuelven a buscar por 5º día consecutivo a las últimas 3 mujeres que quedan por rescatar en el Pirineo catalán. Ayer se encontraron 2 cadáveres más. Los enfermos de cáncer de laringe abren un macroproceso contra las empresas tabaqueras. Dicen que son las culpables de su enfermedad y les piden 4.000 millones de pesetas de indemnización. Italia, Bélgica y Portugal piden explicaciones a la OTAN por la muerte por cáncer de sus soldados destinados a los Balcanes. El Ministerio de Defensa español insiste en que nuestras tropas nunca estuvieron en zonas bombardeadas. Rebelión en la Copa del Rey. El modesto Guadix elimina al líder de la Liga. 5 equipos de segunda y 3 de segunda B se cuelan en octavos de final. De los 20 equipos de primera que empezaron la competición, ya solo quedan 8. Un paso a nivel ha sido una vez más el escenario de la tragedia. 12 inmigrantes ecuatorianos han dejado ayer la vida en uno de Lorca, en Murcia. Iban a trabajar a una explotación agrícola. Viajaban 14 en una furgoneta con capacidad para 8 y no vieron que llegaba el tren. Solo se salvaron 2. 7:40 de la mañana. Una furgoneta con trabajadores ecuatorianos pasa por aquí rumbo a la huerta. Al llegar al paso a nivel, cruza la vía en el momento en que pasa un tren. Con el impacto, la furgoneta sale despedida a unos 200 metros. De sus 14 ocupantes, se salva una chica de 13 años con heridas leves. El conductor está grave. El resto, 12 personas, murieron en el acto. Mi esposa, como le decía, estuvo esperando la furgoneta y al ver que no llegaba se ha comunicado por teléfono al trabajo y el trabajo le han avisado que llame al chofer y mi mujer ha marcado y ha estado timbrando el teléfono y ha contestado a algún guardia civil y le ha dicho que ha pasado esto. El tren de cercanías Águilas, Lorca, Murcia pasa 6 veces al día por aquí. Es un tramo de gran visibilidad, con una recta de 4 kilómetros. Al llegar al paso a nivel, el maquinista pita. Pero esta mañana apenas se ha sentido el tren pitar, como pasa siempre pitando mucho. Y pasas pitando y un pitío y se da ¡pa!, como cuando se derrumba un pueblo. El tren quedó cruzado en la vía y tumbado de un lado. Los 30 viajeros llegaron a Murcia en autobús. La única herida es una anciana con una crisis nerviosa. Pues ha sido dantesco, ha sido bastante trágico porque la furgoneta estaba totalmente destrozada y había como 7 o 8 cadáveres allí. Y bueno, entre el desconcierto del momento ha sido un poco duro. Venía leyendo y de repente el tren empezó a bambolearse, me tiró adelante, me abracé a los asientos de delante, me di un golpe, he perdido gafas y todo, y me han sacado entre 3 personas porque había quedado como en un precipicio.
Ahora mismo en España quedan más de 2.600 pasos a nivel sin barrera. En los últimos 20 años, más de 200 personas han muerto en esos cruces de la vía del tren. Con la tragedia de ayer en Lorca se ha vuelto a cuestionar la seguridad de esos pasos de ferrocarril. De los más graves que se recuerdan en los últimos años, este en el que un autobús escolar cruzó un paso a nivel sin barreras. 15 personas murieron, 10 eran niños. 6 años después, una ambulancia era arrollada por una locomotora cerca de Almería y morían 7 personas. Y así una larga lista de accidentes que tienen a estos pasos como escenarios culpables y discutidos. Hay casi 4.000 abiertos en todo el país. Más de la mitad funciona sin barreras, con el solo aviso de señales verticales, como el de Lorca. Renfe dice que son los que están en caminos rurales, donde hay poco tráfico, y recuerda que ante un paso a nivel hay que parar siempre y asegurarse de que no hay peligro a la vista. La velocidad de los trenes es superior, el parque automovilístico también ha aumentado. Esto implica que ese trabajo de supresión de pasos a nivel que estamos llevando a cabo se tenga que de alguna forma agilizar. En los últimos años se han suprimido casi 2.000 pasos, los que más tráfico tenían. La mayoría se cambia por puentes o vías subterráneas. Hasta que desaparezcan todos, irán mejorando su seguridad con más protección, señales acústicas y mayor visibilidad. La Comunidad de Murcia es el dorado para los emigrantes ecuatorianos. Allí son los más numerosos y en Lorca son casi el 20% de la población. Es lo que dicen las cifras oficiales, pero las organizaciones no gubernamentales piensan que son incluso muchos más. Alguno de estos sí que es contratado, ¿no? Nada, este es hijo mío, ese también, el otro es mi cuñado y esta es la mujer que es socio. Y aquí hay... y este es novio de su hija. ¿De vez en cuando contratan a alguien? No, yo no contrato a nadie, no. Yo no contrato a nadie. Ya. Yo contratar no contrato a nadie. Solamente que ese hombre yo le echo un día y él me lo echa a mí. Pero nosotros no contratamos a nadie. Nadie aquí quiere reconocer, aunque sea evidente, que da trabajo a inmigrantes sin papeles. Lo cierto es que solo en Lorca habrá quizá más de 14 o 15.000 y que en toda la comunidad autónoma de Murcia son 20.000 los inmigrantes que han solicitado que se legalice su situación. El presidente de las cooperativas agrícolas de Murcia conoce muy bien lo que pasa y tiene las ideas muy claras. Se les paga un salario normal. Lo que ocurre es que aquellos inmigrantes que no tienen su documentación en condiciones para poderlos dar de alta, pues no se puede cotizar a la Seguridad Social por ello. Los inmigrantes son queridos y desde luego necesarios en estas tierras. Ellos están, dicen, aquí contentos. Otra cosa son los salarios. Nosotros siempre ganamos menos. Para los que ganan aquí siempre ganamos menos. En mi caso sí. En mi caso sí, parece que me están pagando lo mismo. No nos pagan igual. ¿Cuánto menos? A veces nos pagan unas 100 pesetas menos, así. Tenemos que trabajar por la necesidad. En todo caso estamos en una situación mejor que la del Ecuador. Hoy puede ser el día en el que nos digan que en España hay 2 nuevos casos de vacas locas. Si así fuese, serían ya 4 los casos detectados en nuestro país. Nos lo dirán en el Laboratorio Nacional de Referencia, que está en Zaragoza. Él es el único que tiene potestad para determinar si las reses examinadas padecen o no la encefalopatía espongiforme bovina. Llevan ya unos días trabajando analizando los cerebros de las 2 vacas sospechosas, 2 vacas de León, una nacida allí y otra de descendencia austríaca. Si finalmente nos dicen que padecen el mal, más de 200 animales, los que han estado en contacto con ellas, tendrán que ser sacrificados como medida de seguridad. Me exigen que hay que matar todas estas. Yo me he dejado de piedra, porque claro, es donde tengo yo una producción para comer. Pero la ley está así, vete a ver. Laurentino es un ganadero leonés de Quintanilla de Rueda. Ya es mayor y es su hijo quien cuida de las 60 vacas que tienen. No sabe qué va a pasar con su futuro porque le han dicho que va a tener que sacrificarlas a todas. Una de las 2 vacas, la de descendencia austríaca, se la vendió él a un ganadero del norte de León, de Las Salas. La cabaña de este es algo mayor, 160 reses, pero está en la misma situación. Y también una tercera explotación leonesa de Algadefe. Nos han dicho que pertenece al alcalde y que la supuesta vaca loca, una frisona de 5 años, se llama Matosa. Él sí teme que el contagio venga de los piensos. Ya no los usa, pero lo hizo hace tiempo. Las fábricas de piensos las tenemos perfectamente identificadas, como digo, ya se han tomado muestras y estamos procediendo a los análisis. A las 2 vacas se les detectó el mal aquí, en la incineradora de Cabreros del Río. No llegaron, por tanto, al consumo humano, pero el miedo es libre y los que viven de esto temen lo peor.
La alarma sí es un tema realmente serio, es importante, pero la alarma entiendo que es excesiva, esto no es Chernobyl. Donde también sigue la alarma es en la localidad gallega de Mesía. Allí vecinos y ganaderos mantienen desde hace unos días un pulso con la Xunta. Esta ha improvisado un cementerio vacuno en una cantera porque la incineradora gallega no da abasto. Parece mentira que sigan insistiendo en ello, puesto que estamos viendo a través de los medios de comunicación y de todos los vecinos y de toda la gente que ha pasado por aquí estos días que el sitio no reúne en absoluto las condiciones necesarias para este tipo de actuaciones. Y a todo ello, desde Cataluña llega un balón de oxígeno. La Generalitat se ha ofrecido a incinerar las reses que los gallegos no puedan, pero con una condición. Tras la quema, las harinas serán devueltas a casa, a Galicia. Y todos seguimos también muy atentos a la búsqueda de los montañeros que aún quedan por rescatar de las nevadas cumbres de los Pirineos catalanes. Han pasado 5 días y las esperanzas de encontrar supervivientes se desvanecen. Los equipos de rescate, cada día más numerosos, intensificarán hoy la búsqueda de las 3 personas que todavía no se han podido recuperar en el monte Balandrau, en el Pirineo gerundense. Ayer cerraron la jornada de rescate recuperando 2 cuerpos. Primero el de Josep Miralles, de 50 años, que estaba cubierto por una capa de unos 3 metros de hielo. Un perro adiestrado de la policía fue quien dio la señal de alarma para que excavaran precisamente en aquella zona. Uno de los perros, de los 6 perros que participan en la búsqueda, ha alfoteado algo. Posteriormente, con un detector electromagnético, daba la confirmación de que podía haber alguien y se ha encontrado al desaparecido debajo de 3 metros de nieve. Posteriormente encontraron el cuerpo de Josep Artigas, de 36 años. La capa de hielo en este caso era de poco más de 1 metro. Del grupo de 3 excursionistas solo falta localizar a la esposa de Miralles. La búsqueda la intensificarán en el mismo lugar donde se encontraban sus 2 compañeros de grupo. Más abajo, en el torrente de la Fonlletera, buscarán a las 2 esquiadoras que completaban el grupo de 5 personas. El mal tiempo también complicó el rescate a última hora de ayer y la previsión es que hoy también dificulte los trabajos, a los que se van a sumar todavía más profesionales y también voluntarios venidos desde diferentes puntos de España y de Francia. La montaña puede ser peligrosa y más si cabe en invierno. Por eso, antes de subir, es necesario tomar algunas precauciones. En cimas superiores a los 2.000 metros, Protección Civil anuncia que hay riesgo muy fuerte de que se produzcan aludes. La abundante nieve caída en los últimos días está provocando numerosas avalanchas, especialmente en el Pirineo. Son aludes de calidad polvo que arrastran gran cantidad de nieve. Si además hay fuerte ventisca, los sepultados son muy difíciles de localizar. Y si hay mucha ventisca, si hay las condiciones climatológicas son bastante adversas, entonces nos suele costar bastante llegar hasta la zona. Y una vez en la zona, como los perros en estos casos no nos resultan muy operativos, tenemos que ser nosotros las personas las que empecemos a sondear. En Cataluña y Aragón desde hace varios años se realizan cartografías y previsiones de riesgo. Si hay condiciones extremas, lo mejor es no salir, pero si se sale, hay formas de reducir el riesgo. Como por ejemplo, pues ir por lomas en vez de por valles, eso es una cosa muy importante porque claro, los aludes van hacia abajo y si tú ya estás arriba, pues mejor. Hay muchas otras cosas de si hay un sitio concreto que hay mucho peligro, pues pasar separados porque mejor que coja a uno solo que a todo el grupo, etcétera. En tiempo de riesgo se colocan avisos de aludes, pero es imposible acceder a todos los picos. Sería imposible y lo único que se puede optar por sistemas preventivos puntuales. Ya lo saben, estos días es peligroso salir a la montaña. Si lo hacen, infórmense antes. Mientras en el Pirineo hay peligro de aludes, en Galicia y Castilla y León continúan las intensas lluvias. En la costa de Vigo, frente a las Islas Cíes, ha encallado este barco de bandera chipriota cargado de soja. Las autoridades marítimas han conseguido remolcar el buque hasta el puerto y sus tripulantes, todos filipinos, se encuentran a salvo. La flota pesquera sigue amarrada debido al intenso viento y la lluvia ha caído en las últimas horas con esta fuerza. Pues para hoy nos espera algo menos de lluvia, pero del viento no se libran ni en el norte ni en el Mediterráneo. Hola, muy buenos días. Pues desde luego no nos dan tregua esos vientos y se van a dejar sentir muy especialmente hoy en Galicia, en las regiones del Cantábrico, en Castilla y León, en la zona de Levante y también en el archipiélago balear. Y aunque tengamos que seguir hablando de lluvias, desde luego estas van a ser mucho más débiles y aisladas que las que hemos tenido durante los últimos días. Vamos a ver en la secuencia de imágenes cómo ese frente que ayer recorrió buena parte de la península, pues ya durante estas primeras horas de la mañana se ha ido desplazando hacia zonas más orientales, de tal forma que ya se aleja por el área del Mediterráneo. Podemos
podemos observar cómo tras su paso se han ido abriendo grandes claros. Todavía quedan algunas masas nubosas por la zona de los Pirineos y nuevas nubes que comienzan a llegar procedentes del Atlántico en dirección al sur peninsular. Nubes que durante estas primeras horas podrían dejar algunas precipitaciones, pero que poco a poco tenderán a ir desapareciendo. Vamos a ver el mapa previsto para hoy al mediodía. El frente, como les decíamos, estará ya previsiblemente situado sobre la zona del Mediterráneo, mientras que por el norte continuaremos con bajas presiones relativas, con la intensidad de los vientos, como les decíamos, y un anticiclón que se instalará en el norte de África comenzará a ejercer su influencia sobre el sur peninsular y también sobre Canarias. Pues bien, con este panorama hoy tendremos los cielos nubosos en buena parte del país, con lluvias por lo general débiles y aisladas repartidas por casi toda la península. La zona con menor probabilidad sin duda va a ser el área del Mediterráneo y especialmente las costas. Durante estas primeras horas, como les decíamos, algunas lluvias en Andalucía, también en Extremadura, que tenderán a ir desapareciendo. También la posibilidad de precipitaciones que todavía hay en Baleares, pues terminará también por desaparecer en el transcurso de la jornada, mientras que ya por la tarde comenzarán a llegar nuevas masas nubosas por el noroeste que dejarán los cielos muy cubiertos y con lluvias localmente moderadas en Galicia, en Asturias y en buena parte de Castilla y León. Tendremos que hablar de nieve en torno a los 1.400 metros de altitud en el tercio norte de la península, subiendo más tarde la cota, y a partir de los 2.000 metros de altitud en la zona centro. Y hoy las temperaturas van a subir en buena parte de España y, como les decíamos, los vientos del suroeste arreciando por el noroeste y también en el área del Mediterráneo. Y vamos a ver ahora cómo se presenta la situación en la mar. Pues seguiremos con marejada y áreas de fuerte marejada, especialmente en el Mediterráneo y en zonas situadas al sur de la península, mientras que el estado de la mar estará complicado especialmente por el norte y por el noroeste, en Gran Sol, Cantábrico, en Vizcaya, en Finisterre y en Azores, con áreas incluso de mar muy gruesa. Y en el resto del continente europeo pues seguimos con más de lo mismo, con esas lluvias extendiéndose por casi todos los países, lluvias incluso localmente moderadas, y atención porque el viento hoy seguirá arreciando desde el norte hasta la península ibérica, concretamente hasta el noroeste de la misma. Bueno, pues nada más por mi parte, hasta mañana. En Europa llueve y hace frío, en cambio en Estados Unidos han muerto 16 personas en las últimas horas en varios incendios. El que vamos a ver se ha producido en California. Más de 400 bomberos y docenas de aviones luchan todavía contra el fuego que ha destruido ya varias viviendas. Cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Y más al sur, en Argentina, otro incendio que empezó hace casi un mes ha arrasado más de 1 millón de hectáreas de bosques y pastizales. Empezó en La Pampa y ayer llegó cerca de Santa Rosa, la capital de la provincia. Eso está pasando en América. Aquí ya hemos visto cómo azota el temporal de viento y lluvia en Galicia. Para muchos es un problema, por ejemplo, para las gentes de mar, que no pueden salir a faenar. Pero siempre se ha dicho que nunca llueve a gusto de todos. Hay quienes aprovechan el temporal para disfrutar sobre las olas de la playa pontevedresa de La Lanzada. Algunos que no estamos muy iniciados como yo, suelo pasar a mitad de tiempo en el agua, nadando detrás de la vela. Y con más viento, claro, más divertido y aprovechamos, claro, con cuidado porque el mar también tiene su peligro. ¿Pero no es peligroso salir en una solada como esta? Yo creo que no, porque el viento trae para tierra en caso de romper el material lo hace sobre la orilla. Tiene que tener precaución pues con todo, con el mar y con el viento, claro. Los procesos contra las tabacaleras han llegado a España y lo han hecho con una primera demanda colectiva. La han presentado las asociaciones de afectados de cáncer de laringe. Son más de 1000 y culpan a la industria del tabaco de su estado de salud. Reclaman 4.000 millones de pesetas. Los 4.000 afectados por cáncer de laringe que hay en España hacen responsable de su enfermedad a 5 empresas fabricantes y una distribuidora de tabaco. En esta primera demanda civil presentada en Barcelona, firmada por casi 700 afectados, reclaman 500 millones para comprar un local digno donde los miembros de la Asociación Española de Laringectomizados reciban la atención necesaria y 30 millones anuales para sus gastos. Para nosotros, para lucrarnos de una perra, es para los que vienen detrás, poderlos atender y tenerlos de buena
buenas condiciones, con psicólogos, psiquiatras, médico, en fin, todo lo que haga falta. En León también han acudido a los tribunales una representación de los 500 afectados y en los próximos días se presentarán demandas contra las empresas tabaqueras en 12 ciudades españolas más. Los argumentos son los mismos. El tabaco es nocivo y la nicotina crea una adicción que hace que fumar no sea un acto libre. Si se pone a la venta un producto defectuoso y causa un daño, existe una ley que es la 2294 que dice que las personas que han tenido daño por consumir ese producto defectuoso tienen que ser indemnizadas por ello. De momento las tabaqueras están tranquilas, aseguran que cumplen todas las normas legales y que la ley española nada tiene que ver con la ley americana. Hay otro caso que afecta muy seriamente a la salud y que se extiende. Además de Italia, 2 países, Portugal y Francia, piden ya explicaciones a la OTAN sobre las muertes por cáncer de soldados destinados en los Balcanes. El Ministerio de Defensa español insiste en que la zona donde están nuestras tropas no ha sido nunca bombardeada. Giuliano Amato ha sido el primer líder europeo en elevar el tono del debate sobre el ya denominado síndrome de los Balcanes. El primer ministro italiano ha pedido a la Alianza Atlántica una investigación sobre las muertes por leucemia. Sabíamos que el material era peligroso si se manipulaba, por ejemplo, junto a una herida abierta, pero no en condiciones normales, ha dicho Amato. La sospecha recae en el uranio empobrecido que portan en su vértice los proyectiles de la OTAN. 6 soldados italianos y un portugués que estuvieron destinados en Kosovo y Bosnia han muerto de esta enfermedad. El Consejo Atlántico y el Comité Político de la Alianza abordarán el problema en su reunión del próximo martes. Portugal y Bélgica han pedido también una investigación internacional. Aunque las tropas belgas no estuvieron en contacto con las armas, 5 militares que estuvieron en los Balcanes han fallecido de cáncer. Varios miles de veteranos de la Guerra del Golfo también sufrieron enfermedades provocadas, al parecer, por los gases tóxicos. En Irak, las autoridades han denunciado que el número de cánceres infantiles se elevó tras el conflicto. Parece que en Oriente Próximo le quieren dar un respiro a la paz. Los palestinos han aceptado con reservas el plan de paz de Clinton y ante ese gesto los israelíes han enviado un representante a Washington. Con muchas reservas, Yasser Arafat ha aceptado el plan de paz de Clinton como base para las negociaciones. Hoy, en El Cairo, se reunirá con los representantes de los países árabes. Buscará su apoyo para negociar con Israel. El primer ministro israelí, Ehud Barak, se muestra escéptico, pero ha enviado a un representante a Washington para obtener más datos de las conversaciones con los palestinos. El principal escollo para la paz es la violencia que viven los territorios ocupados. Aún no hay avances significativos, pero parece que ambas partes podrían enviar sus negociadores por separado a Washington para hablar con los estadounidenses la semana que viene. Una de las soluciones que se barajan es la de crear un comité tripartito formado por palestinos, israelíes y estadounidenses para reducir la violencia. Ayer mismo el ejército israelí bombardeó una zona fronteriza con el Líbano en respuesta a un ataque contra una de sus posiciones militares. Y en Chile los abogados de Pinochet le han aconsejado que no se someta a los análisis médicos previstos para los próximos días 7 y 8 de este mes, como ha ordenado el juez Guzmán, que al día siguiente debe interrogar al dictador. Además, los defensores de Pinochet han anunciado que hoy mismo presentarán una queja contra el juez y que impugnarán los exámenes médicos. Intentan evitar así que Pinochet tenga que enfrentarse a un juicio por su presunta responsabilidad en los crímenes contra los derechos humanos que se cometieron durante su régimen. Mientras, en algunos círculos políticos de Chile hay rumores de que Pinochet puede estar pensando en abandonar el país. Y para las bolsas hoy puede ser un día de euforia. Ya lo fue ayer en Estados Unidos, donde la bajada de tipos decidida por Alan Greenspan fue acogida con entusiasmo por Wall Street. Y todo indica que Europa seguirá hoy el mismo camino, sobre todo en los valores de la nueva economía. En cambio, en Tokio no ha sido así. El índice Nikkei ha perdido casi 95 puntos en la primera sesión del año de la bolsa nipona. Luis Lianes nos cuenta lo ocurrido en Nueva York y lo que podemos esperar hoy del mercado madrileño. Buenos días, Luis. Buenos días. De nuevo, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ha sabido interpretar como nadie las señales de la economía americana. Y de nuevo, los mercados puestos en pie han ofrecido una cerrada ovación al dueño del secreto del milagro americano y a su sorpresiva decisión de rebajar medio punto los tipos de interés para exfoliar una economía que se desacelera con brusquedad. En pie se puso el Nasdaq para ovacionar a el maestro porque vertical fue la subida, vertical e histórica. El Dow Jones fue más parco y no supo mantener los 11.000 puntos al cierre. Aquí la fiesta se celebra hoy, sin embargo los mercados ya hicieron gala de sus ganas de subir porque con el batacazo del Nasdaq en la víspera fueron capaces de cerrar en positivo.
Hoy a vueltas con Endesa e Iberdrola y los rumores sobre una posible ruptura de las negociaciones de fusión. También atentos a Celtia, que se recupera con fuerza, y a Terralicos como representante de los valores.com tras los avances del mercado tecnológico americano anoche. En fin, hoy puede ser un buen día para los mercados de valores. Como están o como estaban las cosas en la bolsa, es al menos un motivo de celebración. Si no hoy, nunca. Buenos días. Gracias, Luis. Los que sin duda están cotizando al alza son los equipos de segunda división. En estos momentos en la Copa del Rey solo quedan 8 equipos de la categoría reina. Se han colado en la siguiente ronda 5 equipos de segunda y, lo que es más sorprendente, 3 de segunda B. Fiesta por todo lo alto en Guadix para celebrar la clasificación del conjunto local ante el líder de la primera división, el Valencia. Desde el pitido inicial la posibilidad de la gesta rondaba el estadio municipal. Y así, a los 39 minutos, los locales ya se imponían por 3-0, gracias a los goles de Pollo, Pichi y Samuel. Vicente, al filo del descanso, anotaba el único gol valenciano. En la segunda mitad se intercambiaron los goles en una y otra portería, hasta el empate a 4 definitivo. La lotería de los penaltis favoreció al conjunto más humilde, y un fallo de Angulo clasificó al Guadix para los octavos de final. El Torrelavega, otro conjunto de segunda B, acompañará al Guadix mañana en el sorteo al eliminar a Las Palmas. Los cántabros han eliminado ya a 2 primeras y mantienen vivo el sueño de la Copa. Ayer, Chile se convirtió en el gran protagonista. 2 goles suyos eliminaron a los canarios. El Tenerife remontó un difícil partido y se impuso con justicia frente al Deportivo. Los gallegos, vigentes campeones de Liga, se adelantaron en el marcador con un gol de Scaloni. Pero los canarios no arrojaron la toalla y, apoyados en Hugo Morales y Simuntenkov, certificaron su clasificación. El Leganés escribió ayer en Butarque una página para la historia, ya que gracias a los goles de Merino y Trigueros, los pepineros se han clasificado por primera vez para los octavos de final de la Copa. El Atlético no pasó problemas para superar a Osasuna. Los rojiblancos aprovecharon sus ocasiones y Juan Gómez anotó su primer gol en España. Tras el descanso, la calidad de Correa, que anotó 2 golazos, fue suficiente para dejar en la cuneta al conjunto navarro. Sufrió el Rayo más de lo esperado en Toledo y los franjirrojos únicamente lograron perforar la meta local gracias a un gol en propia meta de Villarreal. El Ceuta puso el corazón, pero se estrelló una y otra vez con la calidad blaugrana. Alfonso, por partida doble, volvió a marcar 17 partidos después y el Barcelona se clasificó para octavos sin problemas. El paso del Rally París-Dakar por España está resultando más movido de lo que en un principio se esperaba. Al problema con las motos, que ayer no pudieron competir por un desacuerdo económico entre organizadores y Federación de Motociclismo, hubo que añadir los incidentes que protagonizaron miembros del Frente Polisario. Y para colmo, lo que en principio iba a parecer un paseo por las playas de Castellón ha resultado devastador en la clasificación de coches. Recordamos ahora la combinación ganadora anoche en el sorteo de la Bonoloto. Son los siguientes números premiados: 12, 17, 28, 33, 48 y 49. Como complementario, el 28 reintegro ha recaído en el 4. Y en cuanto al sorteo de la 11, el cupón premiado ha sido el 19.318. Una penúltima historia antes de terminar. Desde que se acabó la Guerra Fría están saliendo a la luz los secretos mejor guardados durante los últimos 50 años en los archivos de los servicios de inteligencia de muchos países. Es lo que ha pasado con Eva Perón. Lo que pensaban de ella los espías británicos resulta como mínimo demoledor. Vanidosa, egocéntrica, superficial y rodeada de aduladores. Así describe la diplomacia británica de los años 50 a la entonces primera dama argentina, Eva Perón, en una serie de informes que ahora, medio siglo después, el Foreign Office ha desclasificado y hecho públicos. En 1950, el embajador británico en Buenos Aires, Sir John Balfour, almorzó junto a ella a bordo de este buque, llamado naturalmente Eva Perón, construido en el Reino Unido y que acababa de hacer su viaje inaugural. Los informes del embajador a su gobierno aquí en Londres presentaban a Evita como ávida de halagos y sensible al culto a la personalidad, en un régimen de pantomima que favorecía la corrupción y la arbitrariedad, aunque ella, según el diplomático, se presentaba como modesta y decía ser una simple ama de casa.
Otros informes de la época, que hoy recoge la prensa de Londres, muestran a Eva Perón como una mujer ansiosa de honores y que exigía, a través de los embajadores argentinos, recibir de cada país las más altas condecoraciones nacionales y que no admitía nada por debajo de eso, poniendo en apuros diplomáticos a algunos gobiernos europeos de entonces. En España, Evita había recibido ya, durante su célebre viaje de 1947, la más alta condecoración civil, la Medalla de la Orden de Isabel la Católica. Un minuto ahora para irnos a Lorca, la capilla ardiente por las 12 víctimas mortales del accidente de ayer, cuando la furgoneta en la que viajaban 14 inmigrantes ecuatorianos fue arrollada por un tren de cercanías. Son las primeras imágenes de la capilla ardiente en el pabellón Europa de esa localidad murciana. Centenares de personas se han congregado allí desde primeras horas de la medianoche para velar los cadáveres. Hoy, a las 4 de la tarde, el obispo de Murcia, Manuel Ureña, oficiará el funeral por los 12 inmigrantes ecuatorianos muertos. Nosotros nos vamos, ya saben que tienen más información en el canal 24 Horas, en Radio Nacional de España y en próximos telediarios. Disfruten de este jueves, nos volveremos a encontrar mañana como siempre a las 7:30. Hasta entonces. Hasta mañana, buenos días.